Para saber lo que es la jota hay que estar lejos de España, y en una noche de pena, y en una noche de pena escuchar que alguien la canta. Yo voy recorriendo el mundo y la llevo por bandera, para orgullo de mi pueblo, para orgullo de mi pueblo, la jota de la Ribera. Tú que me viste nacer, calle de la Rúa Vieja, de mi tierra que es Logroño. Tú que me viste nacer. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia para festejar el Día de La Rioja. Ya comenzamos esta mañana donde un grupo de alumnos preparó un trabajo excelente y también escuchamos palabras de la profesora Almudena Martínez y del doctor Claudio García Turza acerca del tema que nos interesa, que es la lengua castellana. Bien, dejo ahora al señor presidente del Centro Riojano Español de Rosario, don Juan Luis Martínez Gabaldá, que va a hablar un poquito del tema y después nos vamos directamente a la conferencia. Buenas tardes. Más que hablar del tema es saludar a todos y agradecer la presencia de ustedes. Se cumple 35 años de la autonomía de La Rioja de España y estos festejos los queremos desarrollar con un acto cultural. Este acto cultural es compartido con el Colegio del Parque España esta mañana y compartido hoy con el público presente de Rosario. ¿Por qué? Porque el origen de la lengua castellana y su expansión creo que desarrolla una importancia fundamental en la vida diaria nuestra. Tenemos en primer turno el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor arquitecto Héctor Floriani, y después estarán desarrollando los temas Almudena Martínez y Claudio García Turza, que es el director del Instituto Orígenes del Español de La Rioja de España. Muchas gracias. En realidad estoy aquí acompañando porque entiendo que se trata de una iniciativa muy valiosa, honestamente. No es mi campo disciplinar, pero de todas formas, como rector de nuestra Universidad Nacional de Rosario, soy consciente de la trascendencia, de los distintos temas que inquietan, que motivan a nuestra comunidad académica y sin duda esta temática, el origen de nuestra maravillosa lengua, la que nos acomuna más allá de las distancias y probablemente o seguramente la principal herencia de la madre patria, es un motivo de goce permanentemente cada vez que podemos participar de alguna experiencia intelectual, académica, cultural, que acreciente nuestro conocimiento de ella. La invitación de las autoridades del Centro Riojano Español en Rosario, con este motivo, los 35 años de la autonomía de la provincia de La Rioja en España, es un motivo grato para acompañarlos. Debo confesar también con una cuota de autorreferencia que la presencia en esa comisión que me visitó para invitarme del profesor Antonio Béntola, que ha sido un calificado, abnegado colaborador de la vida universitaria,
en nuestra Facultad de Arquitectura en particular, pero también en la universidad en su conjunto, ha sido un motivo adicional, además de la trascendencia del evento, para que yo aceptase con muchísimo gusto acompañarlos en este acto y sobre todo darles de alguna forma la bienvenida a los visitantes españoles en un ámbito de naturaleza más académica, digamos. Yo felicito la iniciativa, realmente me parece una iniciativa valiosa, la de la Asociación del Centro Riojano Español, y por supuesto agradezco y felicito de antemano a los visitantes. He sabido en estos días un poco más acerca de las instituciones que los contiene, que los motiva a ellos. Esta fundación de San Millán de la Cogolla, pronunciado rioplatense, no como ustedes, ¿no es cierto? Pero ya lo habrán escuchado y entendido. Y bueno, en definitiva, este trabajo que hacen estas fundaciones en relación a la preservación, al mantenimiento de ese patrimonio edilicio de los conventos o monasterios que tienen tanto que ver con el origen de nuestra lengua, según me contaban y que seguramente vamos a escuchar ahora con mayor detenimiento. Y la preocupación por el estudio de los orígenes de nuestra lengua castellana es algo absolutamente meritorio que yo quiero poner de manifiesto y agradecerles a ellos el trabajo que hacen. Así que bienvenidos, gracias y felicitaciones al Centro Riojano por esta invitación y por supuesto cedo la palabra a los verdaderos especialistas en el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y mi más cordial saludo a todos ustedes. Quiero comenzar, como no podía ser de otro modo, dando las gracias, en primer lugar, a nuestro anfitrión, el magnífico Centro Riojano, que nos está haciendo sentir como en nuestra casa, a su presidente, que tantas atenciones está teniendo con nosotros y a quien queremos felicitar por esta iniciativa de acercar a todos ustedes los orígenes del español y su trayectoria hasta convertirse hoy en la lengua de cerca de 500 millones de personas en todo el mundo. Agradecemos también al señor rector el inmenso honor que nos hace siendo el presentador de nuestras intervenciones y, por supuesto, agradezco a todos ustedes su presencia y su atención. A veces el tópico desgasta la fuerza de lo dicho, pero créanme si les digo que es para mí un honor y una verdadera responsabilidad hablar en este rincón de España, aquí en Argentina, en representación de la Fundación San Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, conocido como CILengua, y estar en este país que he tenido el inmenso placer de visitar por primera vez y espero que no sea la última, porque en mi visita estoy teniendo ocasión de descubrir un lugar que ya sabía que era maravilloso. Como su propio nombre indica, estamos ante una institución, la Fundación San Millán, con una vinculación a un espacio geográfico muy concreto, San Millán de la Cogolla. Y aunque estoy segura de que todos ustedes, o que la mayoría de ustedes, saben a qué punto de la geografía de España me estoy refiriendo, no viene mal un pequeño recordatorio por si acaso. San Millán de la Cogolla es un pueblecito riojano, lo decía esta mañana también, de unos 100 habitantes, a unos 40 kilómetros de Logroño, de la capital de La Rioja, que se halla en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, un enclave privilegiado desde el punto de vista paisajístico, pero su verdadera importancia radica en la presencia allí de dos monasterios, el de Suso y el de Yuso, que integran un conjunto monumental de gran trascendencia e importancia, tanto por razones históricas, artísticas y literarias, sobre todo literarias, y sobre todo por razones lingüísticas. Una historia que se inicia ya por el siglo V con el pastor Millán, que decide retirarse a unas cuevas, que hoy podemos ver todavía en el monasterio de Suso, y fundar la que sería la primera comunidad cenobítica de España, la primera vez que una serie de personas deciden vivir de una vida religiosa de manera conjunta. Como dice el padre Olarte, el archivero del monasterio de Yuso, San Millán es la fuente
el resto es el caudal. Según este autor, todo viene del santo, el nombre del valle, del pueblo, las devociones, el monasterio, la historia acumulada en cuadros, esculturas, pergaminos, códices, libros raros, bóvedas. Es el lugar en el que hunde sus raíces la lengua española. En el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla se atestiguan los primeros textos escritos en español. Efectivamente, como nos contará el profesor Claudio García Turza, en el escritorio de San Millán se produjeron las primeras manifestaciones gráficas patentes de la lengua española, pero también se escribieron durante los siglos X y XI las enciclopedias más ricas de cuantas conocemos en el ámbito hispano y europeo altomedieval, y allí surgió también una de las producciones literarias más cultas de toda la Edad Media, con Gonzalo de Berceo. Por estas razones, y porque además se sigue hoy manteniendo y promoviendo la vida monacal, académica y turística, el conjunto monumental de Suso y Yuso adquirió hace ahora 18 años la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Para asumir esta responsabilidad histórica y para continuar, por tanto, con la actividad filológica que caracterizó al escritorio de San Millán, el Gobierno de La Rioja auspició la creación de un órgano de gestión que permitiera que los gobiernos autonómico y estatal, las instituciones, las empresas y las personas de toda clase aunaran esfuerzos para hacer de San Millán un centro de cultura y de visita de valor universal y para lograr que sea uno de los principales focos de estudio y difusión del español. Surgió así la Fundación San Millán de la Cogolla, que preside, como pueden ver, la princesa de Asturias y hasta su mayoría de edad su padre, el rey de España, y tiene entre sus patronos a importantes personalidades. Por todos los medios a su alcance trabaja la Fundación con vistas a cumplir la que es la primera norma de sus estatutos, que manda velar por los monasterios de Suso y de Yuso. Pero la Fundación ha sido también motor de todo un proceso que ha hecho de San Millán un foco cultural y una referencia indiscutible del español. Hemos llevado a cabo actividades e iniciativas para estudiarlo y para divulgarlo. Por citar alguna, fue en San Millán de la Cogolla donde se puso de largo, digamos, la nueva ortografía, por primera vez panhispánica, y un claro ejemplo de respeto a los modos de hablar que se prodigan a este lado del Atlántico. Tienen ahí la reunión presidida por los actuales reyes de España y en la que están todos los directores de todas las academias de la lengua, tanto de la Academia Española como todas las academias americanas, y esa reunión fue precisamente para aprobar la nueva ortografía. Está ahí también seguramente la entonces directora de la Academia Argentina de Letras, que en aquel momento era la doctora Ofelia Covacci. En 2005, la Fundación decide institucionalizar sus estudios sobre el español y crea el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, que tiene su sede en el monasterio de Yuso. El centro cuenta con un consejo asesor o consejo científico que, como pueden ver, está formado también por personalidades de reconocido prestigio en los campos de la historia de la lengua, de la literatura, de la edición de textos y en otras materias con ello relacionadas, que son los objetivos que tiene el Filengua. Las actividades del centro se desarrollan por medio de 3 institutos de investigación: el de Orígenes del Español, que dirige el profesor Claudio García Turza, el Instituto Historia de la Lengua, a cuyo frente se encuentra el académico José Antonio Pascual, y el denominado Literatura y Traducción, dirigido por el profesor Carlos Alvar. Los investigadores de estos institutos son miembros del propio centro, pero también de otros centros y de universidades nacionales y extranjeras. El Filengua organiza con frecuencia congresos y coloquios internacionales y publica numerosos libros y diversas revistas.
Son varios los proyectos de alta investigación que se llevan a cabo, como veremos a continuación. El Instituto Orígenes del Español se vertebra en dos grandes líneas de investigación, la que se ocupa del estudio de la génesis y orígenes históricos de la lengua española desde los siglos VI al XIII, ambos incluidos, y una segunda línea de investigación que el profesor García Turza califica de estrictamente filológica e interdisciplinar, dentro de la que se está desarrollando un proyecto muy importante, las Biblias hispánicas. Bueno, quizás se estén preguntando el porqué del estudio de la Biblia en un centro dedicado a la historia de la lengua española. La explicación es muy sencilla y me voy a remitir a las palabras del profesor García Turza. En el número y calidad de las versiones bíblicas medievales, España se lleva la palma. Todas ellas tienen un interés cultural evidente. Prueban el afán de hacer asequible y divulgar el libro de los libros y consagran el avance de la lengua castellana, mientras que el latín queda relegado a los ambientes eclesiásticos. Estas traducciones, cronológicamente dispuestas a lo largo de los siglos, ilustran la evolución lingüística del idioma español. Ningún documento parece tan apropiado como la Sagrada Escritura para seguir el desarrollo de la lengua española. El Instituto Historia de la Lengua se está dedicando fundamentalmente a uno de los ámbitos más necesitados de estudio de nuestra lengua, que contando con una vigorosa filología no dispone aún de un diccionario histórico. Somos la única lengua romance, la única lengua derivada del latín que todavía no tenía un diccionario histórico. El nuevo Diccionario Histórico del Español, cuya primera muestra de consulta electrónica ya está disponible en Internet, tienen ahí un ejemplo, busca presentar de un modo organizado la evolución del léxico español a lo largo del tiempo. Su objetivo fundamental consiste en ofrecer a los filólogos y al público en general aquella información relevante sobre la historia de las palabras que les permita interpretar los textos del pasado. Para ello se da cuenta del cambio que han experimentado las palabras en su significado e incluso de los usos lingüísticos accidentales de una época determinada. Ya he dicho que el monasterio de San Millán también es famoso por la actividad que se desarrolló en su entorno Gonzalo de Berceo, el primer autor de nombre conocido que escribe en castellano. La obra de Gonzalo de Berceo marca precisamente el camino de gran parte de nuestra literatura. El Instituto Literatura y Traducción viene a recoger los frutos de una siembra que empezó hace muchos siglos, pero cuyo sabor sigue siendo tan fresco como el primer día, cuando Gonzalo de Berceo vio que las palabras no solo servían para hablar o para comunicarse, sino que podían expresar con belleza todo tipo de pensamientos, y que todo eso se podía enseñar. Llegar a los textos y a los autores supone, ante todo, poder leerlos y entenderlos. Esa es la vocación de este instituto: editar los textos, explicarlos y comentarlos, reunir a hispanistas de todo el mundo que con sus conocimientos podrán ayudarnos a comprender y a disfrutar de la literatura. Me gustaría, antes de finalizar este breve recorrido por lo que es el Zilengua, hacer una mención especial a la Biblioteca del Centro, que es en sí misma un núcleo de investigación al servicio de los institutos que lo integran y un centro de documentación para el estudio de la lengua y la literatura españolas abierto a todas aquellas personas interesadas. Es una biblioteca especializada de temática fundamentalmente lingüística y literaria, en la que hay un destacado fondo antiguo y, por supuesto, otros ejemplares más modernos. Zilengua cuenta también en un edificio que tiene sus orígenes en el siglo XVII, con una residencia de investigadores, la Casa Palacio de los Manso de Zúñiga, en la localidad de Canillas de Río Tuerto, a muy pocos kilómetros de San Millán de la Cogolla y junto a la abadía cisterciense de Cañas, que es una joya del estilo gótico
que figura entre los primeros monasterios femeninos de la Orden del Císter en España. Como ven, el antiguo escritorio de San Millán, aquel en el que se escribieron los primeros textos en español, se ha convertido hoy en un moderno centro de investigación. Desde aquellos momentos iniciales hasta la actualidad, el español ha recorrido un largo camino. Hay una ruta simbólica en España que revive el itinerario recorrido por esta lengua milenaria desde sus orígenes hasta su madurez. 6 hitos, 6 puntos, sustentan los pilares de este camino que comienza, como hemos visto y como veremos ahora, en los monasterios de Suso y Yuso, en San Millán de la Cogolla. Continúa después por el monasterio de Santo Domingo de Silos, el de las glosas silenses. Atraviesa Valladolid, alrededor de cuya corte se desarrolló una rica vida cultural que tendría mucho que ver con la llegada del castellano al Nuevo Mundo. Llega a Salamanca, donde Antonio de Nebrija escribió la primera gramática en lengua española. Pasa por Ávila, donde moraron los máximos exponentes de la literatura mística, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y el recorrido finaliza en Alcalá de Henares, ciudad natal del escritor más universal en lengua castellana, Miguel de Cervantes. Su itinerario pasa, pues, por lugares en los que realizaron su obra o parte de ella escritores que dieron un notable impulso al desarrollo de la lengua y la literatura castellanas entre los siglos X y XVII. Las primeras manifestaciones escritas del castellano son las famosas glosas emilianenses, que junto con las silenses, que como seguramente nos explicará luego Claudio, las glosas silenses son de San Millán, son los documentos más antiguos escritos en castellano que se conservan. Cerca de San Millán, en Berceo, nació en el siglo XII el primer autor conocido en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. Es autor de los famosos Milagros de Nuestra Señora, del que hemos tenido el placer esta mañana de ver a los chicos de este colegio representar uno de ellos. Podemos decir que los Milagros de Nuestra Señora son la más delicada muestra de la literatura medieval por su realismo ingenuo, pletórico de sabor popular y candoroso humanismo. Sus deliciosos versos han llegado hasta hoy con la sencillez del primer castellano, en el que Berceo expresaba además su voluntad precisamente de poeta. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, que no son tan letrado por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. El castellano sigue creciendo por tierras del Duero, importante arteria cultural e histórico-artística, con obras que narran importantes acontecimientos ocurridos en ellas, como el poema de Mio Cid, el romancero, o autores como el Marqués de Santillana y el infante don Juan Manuel, considerado el primer prosista castellano con estilo personal. Los avances del castellano siguen, alcanzando su mayoría de edad en Salamanca. Aquí escribió gran parte de su obra Juan de la Encina, considerado el patriarca del teatro español. Aquí se escribieron obras tan importantes como La Celestina, El Lazarillo de Tormes, y se gestó la gramática de la lengua castellana de Nebrija, la primera gramática de la lengua castellana. Aquí estudiaron, se formaron y escribieron en castellano algunos de los mejores escritores de nuestra literatura, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Luis de Góngora, entre otros. Con su obra, en los géneros más diversos, a gran altura y nivel lingüístico ya, consolidan y expanden el castellano. Muestran su desarrollo y versatilidad, capaz de acoger y reflejar los más delicados matices y sutilezas de la imaginación. En Ávila, la obra de Santa Teresa expresa ya un gran dominio de la lengua. Su estilo personal confirma la madurez del castellano.
pero la madurez y proyección como lengua universal se consiguió con la obra universal de Miguel de Cervantes, su conocido y famoso, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que trasciende las letras hispánicas y se convierte en pieza maestra de la literatura universal. Otro tanto puede decirse de diversas instituciones que, con su apoyo por la cultura, como los monasterios de San Millán, Santo Domingo de Silos y las universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid, también hay que destacar la importancia histórica de estas tierras, razón por la cual ocurrieron en ellas importantes acontecimientos que favorecieron la proyección internacional de la lengua y la literatura castellanas hasta alcanzar la situación actual, como por ejemplo el Tratado de Tordesillas, que sentó las bases para la proyección del castellano por Iberoamérica. Efectivamente, la historia de la lengua española no estaría completa si nos olvidásemos de nuestros hermanos iberoamericanos. Cervantes murió con el sueño no logrado de venir a las Indias, pero el Quijote llegó pronto a América en un viaje de locos entre los libros de los conquistadores para convertirse aquí en el verdadero evangelio de la lengua de España, que aquí se haría americana y universal. De lo que pasó con la lengua española al llegar aquí y de lo que pasó con las lenguas amerindias saben ustedes mucho más que yo, así que no me voy a extender más. Solo añadiré que los españoles debemos ser conscientes hoy de que 9 de cada 10 hablantes de español están aquí, en América. Tampoco estaría completa la historia de la lengua española si nos olvidáramos de los judíos sefardíes, que tras abandonar España conservaron aquello que les era propio, la lengua con la que se habían comunicado. No se puede trazar la historia de una parte importante del mundo judío sin vincularla a la historia de España y del español. Y no se puede hablar de la historia de la lengua española sin referirse al mundo sefardí. Sabemos todos que la presencia judía en España acaba con la expulsión, pero los judíos afectados, si bien abandonaron el solar patrio, no abandonan de todo el ambiente cultural en el que habían vivido hasta entonces, ni la más noble manifestación de una cultura, su lengua. Esa cultura y esa lengua española de la época de la expulsión son el núcleo a partir del cual se ha desarrollado una cultura sefardí autónoma y una también autónoma evolución de la lengua que nunca ha dejado de ser hispánica. Y durante siglos la comunidad sefardí se ha servido de ella como lengua propia de comunicación y de creación literaria. La Fundación San Millán de la Cogolla no podía ocuparse del español y, por tanto, de su devenir histórico sin tener en cuenta la cultura sefardí. Dar a conocer y recuperar. Esas han sido nuestras premisas en la Fundación en lo que respecta al sefardí. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos tratado de hacerlo, pues apoyando la investigación mediante estudios propios realizados en Cilengua, apoyando la publicación de estos estudios y de otros mediante la celebración de una actividad congresual, las denominadas Jornadas Sefardíes de La Rioja. El español que hoy en día conocemos es, como hemos visto, producto de diversos acontecimientos lingüísticos, políticos, sociales y culturales que han afectado a nuestra lengua en diversas épocas a lo largo de los siglos. Pero hay una sentencia a la que ya me refería esta mañana y que quiero repetir, que dice que solo conociendo nuestro pasado podremos llegar a entender nuestro presente. Y para conocer ese pasado tenemos aquí al profesor García Turza, que aparte de ser el director del Instituto Orígenes del Español, del Cilengua, ha sido catedrático de la Universidad de La Rioja y durante más de 40 años se ha dedicado a estudiar los documentos más antiguos, los códices más antiguos que contienen esos primeros textos escritos en español. Y antes de cederle la palabra, pues no quiero terminar sin reiterar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible nuestra presencia aquí y, por supuesto, a todos ustedes, a los que agradezco su atención. Muchas gracias.